Y tú ves una persona que con independencia de los estudios ha desplegado complejidad, vamos a llamarla cognitiva, a lo largo de una vida, y cómo se comporta esa enfermedad, que incluso cuando observas a nivel neuropatológico tiene la misma o más carga patológica que otro individuo, pero está teniendo un curso mucho más benigno. Otro tema. ¿Sabemos qué cosas podemos hacer para que nuestro cerebro, digamos, no se vaya deteriorando o es inevitable que, bueno, pues si nos vamos haciendo mayores, vayamos perdiendo algún tipo de facultad? A ver, inevitablemente envejecemos y inevitablemente solemos envejecer mal. Inevitablemente la ciencia ha avanzado mucho a efectos de hacernos grandes supervivientes a expensas de pagar un precio inmenso, y es que el cerebro no es capaz de soportar todo ese tiempo que vivimos. En determinados casos, la neurodegeneración vamos a llamarla, es una consecuencia inevitable porque hay un mecanismo genético que la va a explicar. Y eso hay en determinados contextos es un sí o sí, es decir, si hay ese mecanismo genético va a suceder, y en otros hay una inmensa predisposición que lo hace bastante inevitable. En cualquier caso, yo siempre digo que el mejor experimento que existe en el universo es la naturaleza, y observar la naturaleza y lo que sucede en la naturaleza te cuenta mucho, ¿no? Y cuando tú observas la evolución natural del ser humano a lo largo de la vida, te das cuenta de que hay grandes diferencias en cómo se comporta el envejecimiento y la neurodegeneración, incluso la saludable. Y tiene mucho que ver lo que hemos hecho a lo largo de la vida. Y no se trata, siempre lo digo, de estudiar una carrera y sacarte un doctorado, sino que se trata de utilizar de un modo estimulante o complejo aquello que ha dado lugar a esto que tenemos a día de hoy como cerebro humano tal y como lo entendemos, ¿no? La interacción social, la curiosidad, el interés intelectual, ¿no? La estimulación de lo que se llama la reserva cognitiva, que es algo que incuestionablemente no previene, pero moldea barra modula el cómo se comporta el envejecimiento e incluso las fases más tempranas de algunas enfermedades neurodegenerativas. Eso es incuestionable, el impacto que tiene, ¿no? Y tú ves una persona que con independencia de los estudios ha desplegado complejidad, vamos a llamarla cognitiva, a lo largo de una vida, y cómo se comporta esa enfermedad, que incluso cuando observas a nivel neuropatológico tiene la misma o más carga patológica que otro individuo, pero está teniendo un curso mucho más benigno. Aparte de esto, el sentido común, es decir, intoxicarnos regularmente con alcohol, consumir drogas, no cuidar la dieta, lo que son los factores de riesgo cardiovasculares, que de esto vemos muchísimo. Las consecuencias a largo plazo del colesterol mal controlado, de la hipertensión. Un poco de sentido común y de actitud dirigida a cuidar este cacharro, que es bastante curioso, quizás no prevenga un desenlace que no podremos controlar nunca, pero ayude a que el camino y el tránsito sea muy distinto. ¿Hasta qué punto es plástico nuestro cerebro? Hasta el punto de que si no lo fuese no podríamos ni aprender ni recordar. Lo que pasa es que no es plástico todo lo que sucede en el cerebro. Hay determinados, digamos, procesos en el ámbito de lo que llamamos procesos a nivel cognitivo o neurocognitivos que son una consecuencia de la plasticidad, y la memoria es uno de ellos, ¿no? Si no, quedaría eso fijo y no se podría. Las ideas de la plasticidad, un poco de charlatán, ¿no? Podemos moldear el cerebro, podemos estimularlo, podemos ser casi una versión mejor, o nos vamos a olvidar de las enfermedades neurodegenerativas porque el cerebro es megaplástico. Esto lamentablemente es una falacia. El cerebro, sí, hay sobre todo las neuronas del hipocampo y otras, pues son capaces de seguir duplicando y demás, pero muchos otros sistemas pues no podemos resolverlos. Y ojalá fuese tan fácil como alinear los chakras o tocar la flauta, ¿no? Lo que sí, el cerebro es extraordinariamente plástico en cuanto al diálogo. Es decir, los sistemas neuronales, eh, si la neurona la pierdes, lamentablemente es muy difícil recuperar eso, pero la capacidad que tiene de reorganización, y eso también es plasticidad, eso sí que es muy notable. Lo que pasa es que pagamos un precio cuando hablamos de lesionar. Cuando tú vas lesionando cerebro,
El cerebro, en función de qué se lesiona o cómo se lesiona, encuentra formas de ir solventando o de ir compensando, pero va pagando un precio, y es que no consigue funcionar por igual en otros procesos. Y eso tiene un límite cuando ya no queda, digamos, órgano o cuando ya no hay capacidad de despliegue de función como para compensar. Estamos hablando de envejecimiento, estamos hablando de plasticidad. ¿Cómo se explica desde la neuropsicología? Porque claro, habrá, pues yo qué sé, la psicología más conductual lo explicará de otra manera, pero desde la neuropsicología, ¿cómo se explican este tipo de cosas que se dan, de que la gente mayor, pues a lo mejor tenga una memoria semántica bastante buena, que tenga acceso plenamente al vocabulario, pero sin embargo haya otro tipo de cosas, otro tipo de memorias Mm. que las haya perdido? Esto es relativamente fácil de explicar desde el punto de vista neuropsicológico y tiene mucho que ver con, vamos a llamar, la citoarquitectura de los sistemas mésicos. Y es que estos distintos sistemas mésicos, explícitos, declarativos, no declarativos, etcétera, sabemos que tienen mucho que ver, no están, pero tienen mucho que ver con determinadas regiones del cerebro y de cómo dialogan estas regiones, ¿no? La memoria episódica a largo plazo, pero no tan a largo plazo como una memoria remota o autobiográfica, tiene una clara dependencia del lóbulo temporal mesial y del hipocampo. Otros recuerdos más autobiográficos no tienen un lugar, están codificados en red por toda la corteza. Otras formas de memoria más procedimental tienen una gran relación con los ganglios basales y o con el cerebelo. De modo que la trayectoria lesional que caracteriza de una forma más o menos particular determinados procesos neurodegenerativos o incluso el cómo se comporta el envejecimiento, explica perfectamente este aspecto que adquiere el déficit mnésico, donde se mantiene perfectamente funcional una memoria remota autobiográfica o un sistema semántico y fracasa profundamente una memoria episódica, ¿no? Y cuando tú observas, tanto estructural como funcionalmente, pero no es necesario, los neuropsicólogos inferimos cerebro a través de observar comportamiento y conducta, lo cual es la hostia, ¿no? Cuando tú observas el rendimiento en las tareas, tú ya sabes que ahí lo que está fallando es un hipocampo, pero que los polos del lóbulo temporal aún están bien y por eso se preserva la semántica, y que a nivel cortical aún no hay una clara degeneración y por eso la remota está mantenida, o cuando no hay capacidad de aprendizaje o de evocación de una tarea de secuencia motora más procedimental y sabes que son los ganglios basales. Esto es lo que lo explica. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.